Muy interesante el tema. Estas cosas pasan cuando las políticas públicas se hacen con demagogia y no con la razón. Bueno, ahora vámonos al plano internacional porque ahí están pasando muchas cosas en este momento. Estamos pendientes de lo que está pasando en la península de Corea del Norte, donde pues otra vez Kim Jong-un ha hecho una prueba con un misil balístico. Pero mientras tanto, veamos lo que pasa aquí en Colombia, ya que estamos hablando de colombianos y venezolanos. En Colombia, 8 millones de niños tienen 3 semanas de estar sin clases. ¿Por qué? Porque hay una huelga sin acuerdo entre los maestros y el gobierno de Colombia y se están dando movilizaciones en ese país debido pues a esta situación que ya le ha costado a varios ministros del gobierno del presidente Santos. Seguimos con el diario La Prensa de Honduras. Yo imagino que ahora también restringiremos la entrada de hondureños porque este penal, que aquí dice la noticia, aislados están los revoltosos de la cárcel de La Tolva en Moroseli, en Honduras. 700 privados de libertad se amotinaron en una cárcel completamente nueva en Honduras, de pertenecientes a diferentes maras. Y pues hay algunos que están siendo buscados. En algún momento otros países de Centroamérica cierran sus fronteras cuando este tipo de situaciones pasa. Así que vamos a darle seguimiento también a lo que pasa con esta cárcel en Honduras. Seguimos con lo que está pasando, bueno, ayer en Copacabana, en Río de Janeiro. Multitudinario concierto en Copacabana contra el presidente Temer. Casi 200.000 personas pues pidieron en las playas paradisíacas playas de Río de Janeiro que el presidente Temer se haga a un lado y deje que el país pues se reencauce, cosa que, como decía el ingeniero Blandón más temprano, se está buscando una solución que ahora mismo el único que lo obstaculiza es el señor Temer. Bueno, sigamos con Infobae, muy atentos con esto. Hace más o menos una hora y media, una alerta terrorista en Berlín. Dice, apareció un auto robado con elementos que podrían ser utilizados en la fabricación de bomba casera. Y es que en Berlín hoy se hace un acto en recuerdo de los 100 años del nacimiento de John Fitzgerald Kennedy, que recordemos que dio un discurso donde él decía, yo también soy berlinés, refiriéndose a ese muro de la ignominia que se creó luego de la Segunda Guerra Mundial. Y seguimos con, si no me equivoco, es el Universal de Venezuela. No, este es ABC de España, abc.es. Si usted va a viajar y va a viajar a Europa, pongan atención a esto. El aeropuerto de Heathrow es un caos en Londres. ¿Por qué? Porque British Airways continúa cancelando sus vuelos. Tienen un problema que ha tenido a casi toda la flota en tierra. Y esto ha creado, bueno, retrasos no solamente en esta aerolínea, sino en las aerolíneas con las que se hace conexión, incluyendo la nuestra. Así que ponga mucha atención a lo que está pasando en el Reino Unido con esta aerolínea. Ahora sí, si no me equivoco, es el Universal de Venezuela. Vías en Caracas y la periferia fueron bloqueadas tras el anuncio de protestas. Hoy la oposición y la Mesa de la Unidad llamaron a insistir y a recrudecer las protestas en todo Venezuela, por lo cual el gobierno pues está buscando de alguna forma que se mire para otro lado. Y ya que estamos en esto de Venezuela, nuestra cadena aliada NTN 24 ha hecho un resumen de lo que está pasando, porque si bien es cierto, pues ahí se están dando algunos hechos aquí en Panamá que hacen preocupar la presencia de tantos extranjeros, como se dice, y tantos venezolanos, eso no es por gusto. O sea, la mayor parte, la gran mayoría de los venezolanos no vienen a delinquir. Hay muchos que vienen detrás de huir de esto que le vamos a presentar, lo que está sucediendo con la infame represión del gobierno venezolano contra su población. Las manifestaciones opositoras en Venezuela han enfrentado una represión desmedida que en algunos casos puede considerarse crímenes de lesa humanidad. Desde el 1 de abril, líderes opositores y pueblo
tomaron las calles de las principales ciudades del país para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. La convocatoria a una gran movilización nacional el 19 de abril fue respondida por el gobierno con la activación del Plan Zamora. Que se active bajo toda la estructura militar, policial y civil del Estado venezolano el Plan Zamora en su primera fase verde en defensa del orden interno. Así se ordenó ejecutar operaciones represivas conjuntas entre militares y colectivos armados contra los disidentes. El mandatario venezolano también ordenó ampliar a 500.000 los milicianos armados con fusiles. Le ha aprobado los planes para expandir la Milicia Nacional Bolivariana durante este año a 500.000 milicianos y milicianas con todos sus equipos y garantizar a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana un fusil para cada miliciano. La violencia contra los opositores ha encontrado terreno fértil en el adoctrinamiento a efectivos de las Fuerzas Armadas y cuerpos policiales. Estábamos dentro del río y nos disparaban desde la autopista, con lo que estábamos dentro del río sacando gente, rescatando gente desmayada y nos disparaban dentro del agua para que la gente se desmayara y se los llevara el río. En imágenes se quedó registrado el momento en que una tanqueta de la Guardia Nacional atropella a varios manifestantes. Voluntarios y paramédicos que prestan primeros auxilios a heridos en las protestas también han sido víctimas de robos y agresiones. Una unidad de la Cruz Verde de la Universidad Central de Venezuela fue atacada por hombres identificados como guardias nacionales. Llegaron a la camioneta, sustrajeron las pertenencias de las personas que estaban ahí, se llevaron los radios, se llevaron los insumos médicos que teníamos en ese momento. Dispararon 5 bombas lacrimógenas dentro de la camioneta y perdigones que impactaron y rompieron los vidrios de la misma. La prensa libre también ha sido objeto de innumerables ataques por parte de funcionarios y grupos paramilitares. Yo estaba trabajando, yo estoy identificado, yo soy Daniel Álvarez. Me robaron, me quitaron los 2 celulares. El tipo me señaló y me dijo 2 veces, cállate, cállate. Me agarró por aquí, sacó la bomba lacrimógena y me la puso en la cara. Después la detonaron y se fueron todos en una moto. Entre las muchas agresiones, la periodista Eliangélica González fue agredida por un grupo de guardias nacionales cuando cubría una protesta frente al Tribunal Supremo de Justicia. Y el equipo del canal Vivo Play fue perseguido por la Guardia Nacional, que disparó lacrimógenas a quemarropa. El trabajo conjunto para amedrentar quedó en evidencia cuando un equipo periodístico de Vivo Play fue retenido por civiles armados que lo entregó a la Guardia Nacional. Se ha demostrado además el uso de gases lacrimógenos vencidos, cuya toxicidad puede ser potencialmente letal, particularmente para niños, ancianos, enfermos y mujeres embarazadas. En el contexto del Plan Zamora, el gobierno permite que bandas paramilitares intimiden y ataquen a civiles desarmados con total impunidad. En el estado Táchira, la joven Paola Ramírez fue asesinada tras ser asediada por un colectivo armado. ¡Mataron a la chama, desgraciados! ¡Mataron a la chama! ¡Ayuden, la chama, está bien! Estos grupos motorizados actúan bajo la protección del gobierno. Imágenes muestran a colectivos civiles saliendo de bases militares.
colectivos y malandros. Esto viene saliendo de Fuerte Tiuna. Mire cómo lo están destrozando. Y la guardia nada que ver. Ahí está la guardia apoyando a estos delincuentes. ¿Por qué grupos civiles armados pueden atacar a los ciudadanos, a la prensa y a cuerpos médicos con absoluta impunidad? Porque son considerados guardianes de la revolución y funcionan como fuerza de choque. Según el Foro Penal venezolano, el uso excesivo de la fuerza dejó más de 500 heridos, algunos de extrema gravedad como Máximo León, de 47 años, quien recibió un impacto de bomba lacrimógena en el rostro a quemarropa. Solamente en abril hubo 17 asesinados en las protestas. Una de las víctimas fue Juan Pablo Pernalete, estudiante de 20 años, quien falleció tras ser impactado por una bomba lacrimógena en el pecho. Las muertes continuaron en mayo. Fue el caso del músico de 17 años Armando Cañizales, quien recibió una herida mortal en el cuello. En los primeros 54 días de protestas hubo más de 2.800 detenidos, de los cuales más de 340 pasaron a tribunales militares. La criminalización de la protesta queda evidenciada en las redes sociales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, que difundió fotos de manifestantes calificándolos de terroristas. La prensa libre y cientos de ciudadanos siguen documentando los abusos, pues la mirada internacional está sobre Venezuela y los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Contrario a lo que hace el resto del mundo, Panamá, pues esta misma información la posee el gobierno nacional, el gobierno del presidente Juan Carlos Varela, que ha decidido mirar para otro lado y más que todo asociar la delincuencia que hay en este país con lo que ustedes acaban de ver, con venezolanos que están peleando en las calles, que bueno, otros que han salido de su país huyéndole a esto. Y para finalizar, ya que estamos hablando de manipulación en redes sociales, esto es lo más viral que hay en México. Miren, estos son delincuentes que fueron arrestados saliendo de un mercado en México. Usted verá la cara de culpabilidad del perro. El perro también fue arrestado. Y aunque usted no lo crea, pues parece estar arrepentido de lo que hizo. Sabrá Dios en qué estará pensando, pero hay miles de memes de esta curiosa situación que se dio en el centro de México este fin de semana. Y bueno, estas fueron las internacionales.